por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el tema de pensiones. Y decíamos, hemos visto, Francisco, de que hay un sistema de reparto, hay un sistema de capitalización individual, que la gente vive más hoy en día que antes y que también convive el sistema anterior en El Salvador del Seguro Social y el INPEP, en el que hay mucha gente todavía retirada y que faltan bastantes años para seguir pagando esas pensiones. Y hay un sistema nuevo que es el que a partir del 2006 está financiando las pensiones de las personas actuales que están retiradas. Ahora, el tema aquí es, si fuera inconstitucional esto, ¿cuál sería la fuente de financiamiento que habría para las pensiones de las personas que se han retirado a través del Seguro Social y del INPEP, verdad? ¿Cómo lo verías tú si esto fuera declarado inconstitucional? Bueno, estamos hablando de que la única fuente sería el ahorro corriente, ¿verdad? Es decir, el ahorro primario de parte del Estado. O sea, los impuestos, en pocas palabras. De hecho, a la larga, todo esto se va a pagar con impuestos, ¿verdad? Sí. Y tal vez para precisar, realmente no es que hayamos regresado a un sistema de reparto, porque eso supondría que hay algo que repartir, lo cual significa que estamos hablando de transferencias puras de parte intertemporalmente del presupuesto general de la nación, como lo veamos. Mediatizado en este momento a través del FOB, pero las obligaciones adquiridas eventualmente se tendrán que pagar de las mismas fuentes, los impuestos. Entonces, simplemente sería como anticipar, ¿verdad?, esa decisión. Tendrían que empezar a hacerse recortes significativos por el lado del gasto corriente. Y la única solución sostenible sería que este país creciera a una tasa de 7%, ¿verdad? Porque mientras la tasa de interés que se pague sea mayor a la tasa de crecimiento, por más que se pague nunca se va a salir. Esto nos obliga a analizar la situación de la trampa de la deuda, en donde la única forma de solucionar las cosas sería que efectivamente este país comenzara a crecer a una tasa más alta, ¿verdad? Porque no solamente es reducir los gastos corrientes. El tema fiscal en sí mismo requiere obviamente un análisis, pero el tema previsional tiene sus propios problemas y el problema básicamente es que hay un desajuste evidente entre las obligaciones adquiridas y lo que se puede acumular, ¿verdad?, en concepto de ahorros. Por ejemplo, si nosotros vemos cuánto es lo que va a recibir la gente que se retira en el sistema puro, ¿verdad?, andará por un orden de un 30 o 35% de sus salarios promedios de los últimos 10 años. Y actualmente se está pagando en el sistema anterior arriba de 60, es decir, el otro 30% son recursos que no provienen de los aportes de los trabajadores, nunca provinieron, sino que han sido como beneficios que ha venido otorgando el legislador, loablemente por supuesto, pero que no se pueden financiar. Porque supondría ir reduciendo, ¿verdad?, otras partidas, educación, salud, ¿verdad?, seguridad pública, indistintamente de lo probo que se sea en la administración de los recursos del Estado. La única fuente sería recortar gastos. O sea que, para entenderte bien, lo que estás diciendo es que normalmente el sistema, sin considerar intereses, debería de poder generar un 30%, o con los intereses actuales, llamémoslo así, ¿verdad?, un 30% del promedio de los salarios de los 10 años anteriores al momento de retiro, ¿verdad? Sí. Pero las personas del Seguro Social y del INPEP están recibiendo el 60%. El doble. Entonces, para que las personas que cotizan a las AFPs hoy puedan llegar a tener ese 60%, la tasa de interés tendría que ser más alta, o tendrían que aportar más recursos, o tendrían que aportar por más tiempo. Es correcto. ¿Son esas las opciones? Esas son las opciones. Lo cual te mueve a analizar otras opciones de inversión, ¿verdad? Bueno, el licenciado ya lo señalaba, ¿verdad?, de que hay necesidad de meter dentro del portafolio de inversiones otro tipo de instrumentos más rentables. Y eso significa moverte a otro tipo de riesgos, ¿verdad? Ir al extranjero y tomar deuda
variables, es decir, acciones, no solamente deuda pura, ¿verdad? Sino que estamos hablando de títulos de participación, que a la larga tienen un rendimiento mayor. Sin embargo, ahí estamos, ¿verdad?, otra vez con la disyuntiva a nivel de el legislador de que sacar los recursos representa secar el mercado de ahorro, ¿verdad? Entonces también hay un impedimento histórico, ¿verdad?, de permitir que se inviertan estos fondos en el extranjero a pesar que el rendimiento puede ser más alto. Mario, cuando uno ve el tema de pensiones, aquí vemos que se interrelaciona con todo, con lo que acaba de decir Francisco. O sea, cuando uno habla de las pensiones, al ciudadano común y corriente, con quien estamos conversando este día, lo que le interesa es cuánto le van a pagar, ¿verdad? Pero esto se interrelaciona con toda la política fiscal y con los impuestos presentes y futuros, y también con el ahorro, ¿verdad? Y con la posibilidad de dar crédito y de que el país pueda crecer y todo. ¿Cómo lo amarrarías? ¿Cómo lo explicarías a la población esto para que puedan ver que es importante la pensión, pero también tenemos que tener un equilibrio macroeconómico en el país, ¿verdad? Sí, ahí pues el tema es que se han ofrecido, se ha hablado mucho de que las pensiones que se van a recibir pueden ser alrededor de 60-70% del último salario, pero como tú mencionabas, Francisco mencionaba también, hay una brecha ahí que no cuadra, ¿verdad? Lo que tú has ahorrado, estás aportando ahorita un 13% al mes de tu salario, en 10 meses va a ser el 100%, ¿verdad? Y eso multiplicado por los años que uno va a terminar después una vez retirado, ¿verdad? Así que es una suma sumamente alta y ahí entra todo el tema del financiamiento, ¿verdad? Estamos con una situación fiscal bien complicada ahorita. Lo que mencionaba Francisco, el clave para ir un poco equilibrando las finanzas del Estado es que se logre una tasa de crecimiento económico mayor, ¿verdad? O sea, definitivamente hemos estado con un crecimiento estancado, no en los últimos 5 años, en los últimos 20 años, con crecimientos de 2%, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la manera, este es el esfuerzo que se tiene que hacer como nación, pues sentarnos todos los diferentes actores de la sociedad y trabajar seriamente en un plan de nación que nos permita tener como prioridad acelerar el ritmo de crecimiento económico a niveles por lo menos del 5 o 6% anuales, ¿verdad? Eso vendría a ayudar tremendamente a mejorar el tema de la recaudación, pero por otro lado también tiene que haber una sentada para seriamente analizar el tema de los gastos, ¿verdad? Es un esfuerzo de los gastos, de los ingresos, pero por lo menos en estos últimos años lo que hemos visto es que los ingresos han aumentado, la carga tributaria ha pasado de un 13% a un 16%, a lo mejor terminamos 16-17%, dependiendo del PIB, pero el tema es que los gastos han aumentado a la par, ¿verdad? O sea que realmente no se ha podido, en lugar de cerrar la brecha, ha aumentado. Se recibió con 3% de déficit y a lo mejor vamos a terminar este 2013 con cerca de 5%, o sea, estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de una brecha fiscal, ¿verdad? Entonces, se tiene que empezar ya a ir cerrando esto y ir jugando, ir buscando las diferentes alternativas, ¿verdad? Ver de qué manera se va a financiar esto, el tema del constitucional, ¿verdad? Que estamos ahí pendientes de la resolución de la Corte, a ver qué dice, pero no me puedo imaginar el próximo gobierno si de repente le dicen de que ya no puede seguir emitiendo esos certificados y dónde va a sacar de la noche a la mañana para 2% del PIB para pagar lo que se debe, más lo que se suma mes a mes, ¿verdad? Una situación sumamente compleja que nos lleva definitivamente pues a ordenar, obligadamente a ordenarnos en la parte fiscal. Yo creo que todo estudio, y bueno, y ahorita qué bueno que los candidatos a presidente están trabajando sus propuestas para el próximo quinquenio, es clave en esa propuesta. Número uno, el crecimiento económico, ver de qué manera se acelera el crecimiento económico y a la parte de eso, a la parte fiscal, ¿verdad?
Y obviamente también hay otros temas, pues como el tema de la competitividad, si queremos crecer, que eso va a la par del crecimiento económico, que hay que tener una agenda, obligadamente una agenda de competitividad en temas de infraestructura, en temas de energía eléctrica, costos de producir en el país, que nos permita mejorar el ritmo de crecimiento económico, de esa manera generar más empleo, se va a generar una recaudación fiscal mayor, y en fin, ojalá que por ese lado se logre ir superando este problema, pero no es fácil. O sea, por eso decía que hay que ver esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, para lograr, ojalá, pues que en el mediano a largo plazo ir reduciendo este desequilibrio que tenemos y que la situación no se nos vaya complicando más, porque podría complicársenos más. Si el crecimiento ahorita es de 1,5% y nos estamos quejando, ahora imagínense que en vez de aumentar nos disminuye a cero o a negativo, ¿verdad? Entonces hay que ver la manera de revertir esto, de atraer más inversión. Tiene que ser un planteamiento global para estar todos los elementos que están detrás del crecimiento económico, realmente animar pues la inversión, el motor de crecimiento, las exportaciones, todo lo que hay, están claras las variables que hay detrás del crecimiento económico. Entonces, sobre esas hay que enfocarnos para, ojalá, lograr pronto pasar, qué sé yo, de 1, que estamos ahorita, a 3, y de ahí gradualmente a 5, y mantenernos ahí, 5 o 6, ¿verdad? Porque es cosa es un desafío fuerte, pues no solo aumentarlo, sino que mantenerlo, es un crecimiento económico alto y sostenible. 5, 6 o 7 a 10, ¿verdad? Sí. O sea, aquí tenemos que pensar bien grande. Al regreso a estos comerciales, regreso contigo y veamos específicamente la demanda en qué consiste y si esto se contradice con la posibilidad siempre de financiarlo, pero a una tasa diferente, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.